Seguimos con Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para este debate de este domingo nos place sobremanera tener con nosotros a dos amigos de hace mucho tiempo, profesores universitarios. Uno de ellos en este momento es un funcionario público de mucho nivel y también ya de mucho prestigio en la sociedad dominicana. Estamos hablando de Fabricio Gómez Mazara. Hermano, saludos. Gracias por la invitación. Aquí estamos, como acontecíamos hacer en las aulas universitarias. Sí, sí. Y también nos acompaña una persona que es de este programa. Él es coproductor del programa y se lo prestamos a Fabricio ahora como subdirector administrativo y financiero de Promipyme. Hermano, ¿todo bien? Hola Franklin, buenas tardes. Elegante como siempre. Teleescucha, radio escucha, teleescucha. Complacido de estar aquí contigo. Gracias por aceptar esta invitación que hace mucho la quería, porque los veo muy activos. Veo que Promipyme, después de lo que es el nombramiento de Fabricio, ha tomado otro rumbo desde el punto de vista de lo que es el desempeño operativo, de lo que es desde el punto de vista de la imagen y de lo que es desde el punto de vista, obviamente, de la estructura interna. Pero quiero que, Fabricio, empecemos contándonos un poco tu visión ahora de la micro, pequeña y mediana empresa, después que asumiste la dirección de Promipyme. ¿Cómo la ves? Yo estoy aprendiendo, es decir, uno a veces en las aulas, uno tiene un conocimiento promedio de los sectores. Ahora, cuando tú entras ya al microcrédito, pues tú entras, por decirlo así, al fondo de los temas y te das cuenta que hay unos niveles de complejidad que eran impensables antes de que tú entraras. Y lógicamente, en el caso de Promipyme, que es un banco con una característica particular, y digo banco y quiero comenzar a poner el tema, porque a diferencia de otras instituciones de microcrédito, Promipyme tiene el tema de los servicios financieros, pero también los servicios no financieros, lo que lo convierte de alguna manera en un banco de desarrollo a la antigua, porque su función, como cualquier institución pública, no es solo no tiene fines de lucro, aunque sí excedente quisiéramos tener siempre, pero también tiene esa parte de responsabilidad gubernamental de crear capacidad y mejorar el tejido productivo, lo que lo hace muchísimo más complejo, porque otorgar créditos y, digamos, evaluar un crédito es algo que en el sistema financiero ha variado un poco, no tanto, las tecnologías de la información y la comunicación han ayudado, pero el tema de crear capacidades, de mejorar el desarrollo productivo, es quizás lo más complejo y lo que más vale de una institución como esa. Sí, pero desde el punto de vista operativo, hay dos cosas que siempre se ha dicho de Promipyme. La primera es que ha sido un competidor del sector privado, pero con una tasa subsidiada. Ese es un primer elemento. Todavía se siente los sectores plantean esa visión todavía. Mira, yo creo que no, y voy a decir por qué. Una de las cosas por las cuales estamos los dos, tanto Leo como yo, como Tamara, y un equipo técnico que está con nosotros, Jonathan Cabrera, Osiris Marchena, es precisamente porque nosotros no competimos con otras instituciones de microcrédito que estamos en este ecosistema. Nosotros la complementamos. Es decir, nosotros llegamos a los lugares donde por un tema de costo financiero ellos no pueden llegar, porque al final el gran competidor de todo el ecosistema de microcrédito es el prestamista informal. Es el del módico 10 semanal que termina fundiendo cualquier creación de valor del microempresario y emprendedor y que lo pone a pagar intereses a perpetuidad porque nunca desmontan el capital. Ese es el gran competidor de nosotros los que estamos en el microcrédito. No las instituciones, mi competidor no es ADEMI, Motocrédito, Banfondesa, Adopen, ni la Federación Dominicana de Desarrollo. Es ese prestamista que va donde un microempresario que valora más la celeridad del crédito que la tasa y que termina ese emprendedor
como dicen popularmente, trabajando para el inglés. Sí, Trabajando para definitivamente. pagarle al prestamista informal. Ese es nuestro competidor. Y la relación con el sector del microcrédito es de complementariedad y de cooperación. Perfecto. Peroso. Ahí yo me permitiría agregar que nosotros somos la puerta de entrada a la formalización de muchos microempresarios. Primero, porque tenemos una tasa competitiva. Luego, en un segundo y no menos importante, es el hecho de que estamos en todo el territorio. Pero además, ofrecemos acompañamiento desde la perspectiva de los servicios no financieros. Y por otro lado, nosotros tenemos una regulación especial. No somos sujetos a la regulación bancaria, monetaria. Que es una discusión que hay que tener en algún momento determinado. De la ley monetaria y Con la financiera. superintendencia de banco y con el Banco Central. No somos regulados por la ley monetaria y financiera 183-02, no somos sujetos de cumplimiento del reglamento de evaluación de activos del 2017 que aprieta, pone barreras de entrada implícitas a los pequeños y medianos empresarios informales. En este sentido, Pero sí nosotros queremos, y qué bueno que Leo, porque Leo que tenemos las discusiones regulatorias siempre, es que sí nos aplique el reglamento de microcrédito. Es decir, que nosotros simulemos que estamos en este ecosistema de microcrédito y que podamos cumplir con esos requerimientos. Porque al final el tema con Promipyme es un tema de diseño institucional. De diseño institucional. Claro, ¿Por qué de diseño? Porque es una institución compleja. Está dentro del sector público no financiero, pero ofrece servicios financieros. Entonces tiene que auxiliarse del Banco de Reserva como brazo mercadológico y financiero. Y brazo operativo. Y brazo operativo. Entonces, esa dualidad pues termina poniendo en una situación difícil a Promipyme. Y también recibe fondos del gobierno. Claro. Al final nosotros terminamos siendo una especie de organismo de microcrédito adscrito al Banco de Reserva, si tú lo miras desde el punto de vista de la ley monetaria y financiera, pero seguimos siendo una institución que trabaja en el sector público no financiero, que nos aplica la ley 340, una parte del MAP y toda esa regulación. Entonces, esa complejidad hace muy difícil la operatividad de Promipyme. Los datos, ¿qué dicen los datos? ¿Cuántos préstamos tenemos a este momento? ¿A quiénes estamos beneficiando? La tasa de interés y un tema fundamental, que es el tema de la mora. No hay problema, pero antes yo quisiera ahí precisar que lo que nosotros recibimos del Estado a través del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES es aproximadamente un 8% del monto total que tienen tiene. los activos. Y que nosotros tenemos una cartera de créditos revolvente que conforme han incrementado las tasas del mercado, ¿no? Con la pandemia ya sabemos que la política monetaria flexible, las facilidades de liquidez rápida empujaron a la baja los niveles de tasas de interés, pero luego con el vendaval inflacionario las tasas se han venido indexando al alza, ¿no? Obviamente, para esterilizar, para drenar la inflación. Sin embargo, las tasas de Promipyme siguen estando en un 12%, es decir, un 1% mensual. Y en este sentido, quizá no son suficientes para cubrir los costos operativos y el costo financiero. Pero eso es para cualquier sector. Sigue siendo un 12% para 12%. cualquier sector. Sí, un 12%. Comercio, industria. Comercio, industria y servicios. Y servicios. Porque antes se decía que había como una especialización, unos fondos especializados para la industria. Que la industria, ustedes saben, que no tiene el retorno inmediato. El comercio sí. Claro. Lo que sucede es que estamos tratando de ver algunos productos financieros como el factoring, digamos, limitado en términos de monto. Con INAVIE tenemos un acuerdo que vamos a hacer público para los productores de zapatos y de uniformes escolares. Mochilas, uniformes Un escolares, sector sí. quebrado. Claro, un sector que el tema con ellos es que por su ciclo productivo generan problemas de liquidez. Claro. Y aunque el Banco de Reserva y otras instituciones que están en el mercado financiero formal y en el mercado de segundo piso podrían financiar las tasas que les ofrecen, parece que no son costo efectivas para ellos. Ok,
Pero tú decías de los números. Los números, sí. Al día de hoy, al corte de esta mañana, nosotros tenemos una cartera de créditos que asciende a 8.829 millones. 8.829 millones. En la gestión de Fabricio ¿Cuánto Ernesto es la Gómez gestión de Mazara, Fabricio? mi hermano. Es nuestra. Bueno, nuestra gestión, pero tú Nuestra eres que tiene gestión. el fuero y la Es responsabilidad. nuestra, A mí me honran acompañarte, como siempre lo he hecho. Sí. Antes, de manera horizontal, nosotros dos, ya hay una relación vertical, pero se mantiene la amistad, como es muy evidente. En la gestión que encabezada por Fabricio y en la cual me honra formar parte, nosotros hemos colocado a fecha de hoy 2.900 millones. Fíjate que en el fin de semana, prácticamente a 10 días de haber sido nombrado Fabricio, que le desmontaron un viaje y a mí también, él me llama, Leo, no te muevas. Aquí los eventos atmosféricos, el niño, la niña, nos pusieron a dinamizarnos, a empoderarnos en un fin de semana de una institución que no conocíamos, cuyos mecanismos no conocíamos, porque no lo estábamos esperando, y en prácticamente una semana nosotros pusimos en las poblaciones afectadas, en los territorios afectados, vulnerables a los eventos climáticos, 174 millones de pesos. Así nos inauguramos nosotros en la gestión de Promipyme. Que quiero dejar en contexto, que debo agradecer la receptividad del ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, el buen amigo eso es importante. Ito Bisonó. Eso es importante. Porque en el primer consejo de gobierno que nos tocó fue en medio de las lluvias, como dice Leo, y allí fue que junto con el presidente propusimos este fondo de emergencia, porque había que salir digamos, a auxiliar a muchos microempresarios que tenían los negocios inundados y habían tenido pérdida parcial o total. Y esa receptividad y ese acompañamiento es lo que nos ha permitido trabajar más fácil. O sea, yo quiero ponderar, repito, el trabajo que viene haciendo el ministro Ito Bisonó, con quien tengo una relación de amistad previa, ¿no? Y eso allanó el camino, pero reconociendo el enorme trabajo, porque, digamos, a través de su voz he escuchado todo lo que ha tenido que enfrentar con subsidio a los productores, además de los combustibles y todos los temas que ha tenido que ponerse al día. Y lógicamente su experiencia nos ha ayudado mucho en la gestión. La mora, y vuelvo a esto, con un preámbulo. Además, Fabricio, tú sabes, Franklin, tenemos un presidente que es economista, claro, que está siempre atento detrás de los números, cuya visión es desarrollo productivo, desarrollo inclusivo, y Promipyme es un brazo para lograr esa visión que tiene el presidente, y en este sentido la comunicación entre Palacio, a través del ministro y directamente es muy fluida a partir de ese día, y debo dar fiel testimonio de que el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES ha sido un aliado fundamental, como debe de ser, en la gestión. Porque él es el presidente del Consejo de Directores, pero quiero decir que más allá del cumplimiento de la formalidad de su cargo, ha sido receptivo y ha sido un aliado estratégico e incondicional con Promipyme desde nuestra llegada a esa institución. Yo le decía, siempre se ha planteado, y aquí vino hace unos años, quizás unos 10 años, un director de Promipyme y me dijo que la tasa la mora, la tasa de morosidad era menos del 1%. Y yo le dije, usted está hablando mentira. Porque nadie tiene en el mundo una tasa de morosidad de ese nivel. Y desde lejos y desde fuera se ve y se piensa que muchos préstamos se dan a lo loco y que muchos préstamos ni se cobran. ¿Cuál es la realidad de la tasa de morosidad? Una de las recomendaciones que nos hizo el querido amigo y ministro de Hacienda, Jochi Vicente, era que hiciéramos una auditoría de cartera. Una auditoría de cartera un poco para estimar el tema de la mora. Y lógicamente había un problema previo, era que no se medía de forma adecuada la mora. Y encontramos, luego ya hicimos la auditoría de cartera, in-house, y con el apoyo del Ministerio de Hacienda, también la estamos confirmando con Baker Tilly, que es una empresa auditora, que es Top 10, que ganó una licitación y que nos está acompañando en ese tema. Y la mora normal estaba en 2.68, pero cuando la estresábamos, como debe medirse la mora,
estaba entre 9.8 y 10%. No, cuando nosotros llegamos, preciso, la MOR estaba en 10.47, la MOR estresada, Claro. es decir, cuando tú tienes atraso, eso te contamina todo el Pero saldo, porque es obviamente. lógico. No solamente, No, y tiene solamente préstamos las cuotas vencidas, y es tiene decir, se préstamos contamina todo el incobrables. saldo. Exactamente. Exactamente. Que en algunos casos lo que hacen es que se sacan para no afectar. Claro. Entonces, había que, nosotros comenzamos, desde que llegamos, una serie de medidas para reducir la mora. La primera de ellas es que los préstamos a partir de 500,000 pesos tienen que firmar un pagaré notarial. Antes no existía. Un pagaré notarial. Sí, claro. antes no existía un pagaré notarial. Un pagaré ¿Y cómo se aseguraba entonces el cobro de los préstamos? Bueno, había algún instrumento que no generaba, digamos, ninguna capacidad de cobro por Legal. parte de Promipyme. Ahora, con un pagaré notarial, como no se requiere la intervención de un juez para hacerlo ejecutorio, pues eso hace que el riesgo de la cartera disminuya. Además, a partir de 5 millones de pesos, tenemos un tope de 7, hay que poner una garantía prendaria o hipotecaria para tener préstamo. Además, contratamos, licitamos un seguro de cartera, sobre todo para cubrir todo el tema de la muerte e invalidez de nuestros clientes, que antes iba a un fondo de aporte a deudores, que se debitaba de manera instantánea de ahí. Ya no ocurre eso. No ocurre eso. Porque, lógicamente, estos instrumentos que estamos buscando es para reducir el riesgo de la cartera, pero también para limitar la discrecionalidad. Porque el que administra una cartera no tiene que administrar un seguro interno, tiene que contratar un seguro Claro, con un especialista desde fuera. y, lógicamente, dedicarse a lo suyo, que es gestionar la cartera y ampliar la cantidad de clientes. Pero eso no complica un poco la velocidad con que se deben aprobar los préstamos de Promipyme. Mira, Eso no estresa más el proceso. Mira, Todo lo Frank, contrario. todo lo contrario. Ah. Ya tú haces el proceso expedito. Gracias por darnos la Claro. oportunidad de responderte. Pues lo primero que hemos hecho es actualizar las políticas y los procedimientos a las mejores prácticas en materia de microcrédito. En el segmento anterior, Fabrizio decía, tenemos que cumplir con el reglamento de microcréditos. Y es cierto, nosotros llegamos y había una confusión con el régimen de provisiones, con la constitución de provisiones. Nosotros, la cartera de créditos no se contabilizaba, no estaba dentro de la contabilidad, tenía una suerte de contabilidad paralela. Nosotros hemos armonizado la contabilidad institucional de Promipyme en el entendido de que la cartera de créditos es nuestro principal activo financiero y que por tanto debe contabilizarse como los demás Y te activos. vamos a dar una primicia. Por favor, primicia. A partir de, Atiendan aquí, primicia. a partir de la próxima semana vamos a publicar en nuestra página web la cartera de créditos actualizada de Promipyme. Para que pueda... Con información al día, que cualquiera la pueda ver. Claro, con información al día, digamos, la cartera por género, por regiones de desarrollo, tal y como dice el Ministerio de Economía, Pavel. y por provincias. Y por segmento, Y por supuesto. segmento, Y digamos. por niveles de préstamo también. Exacto. Por rangos. Y por rango de préstamo. Y por rango. Correcto. Eso lo vamos a publicar un poco para comenzar una tarea de transparencia y de libre acceso a la información, porque lógicamente hay que decir que a nosotros nos aplica el secreto bancario y quiero ser claro en eso. Que le aplique el secreto bancario. Claro que sí, porque manejamos información financiera y utilizamos buro de crédito y lógicamente esa parte a través de la ley monetaria y financiera nos aplica. Lo que vamos a publicar, para que no me digan, usted no puede pedirme el nombre del cliente ni cédula, nada de eso. Nosotros vamos a publicar datos agregados de cómo se comporta la cartera, cómo se hace en el sistema financiero tradicional. Ustedes también utilizan... Pero déjame decirte que la morosidad estresada hoy está por debajo del 9%. Sí. ¿Cómo lo hemos hecho? Sí, que lo han mejorado. Pagaré notarial, hemos segregado, porque antes la línea desde el otorgamiento de un crédito, crédito vencido hasta vencida, recuperación, no había segmentación. Claro. Es decir, tú eras el tomador del riesgo, pero también tú matabas el crédito, tú activabas un seguro, un fondo de aporte de deudores y también tú te encargabas de la recuperación del crédito vencido. ¿Y no le estarán quitando a ustedes un poco de ser un instrumento social a Promipyme? No, todo lo contrario. Mira, vuelvo y te digo, porque la concepción es que la competencia es el prestamista informal, porque al final... El módico 20.
al final, el que puede tener y el que en el microcrédito actúa sabe que es más relevante la tasa mensual que la tasa anualizada. El que tiene acceso a una tasa de un 1% mensual en el microcrédito sabe que no va en ningún lugar del mundo va a conseguir una tasa más baja. Y eso es lo que queremos, que se desarrollen los sectores. Y lógicamente aquí ese es el elemento social, además del acompañamiento, la capacitación y toda la educación financiera que nos obliga la ley 488-11. Pero además, Franklin, Sí, pero preservando el principal activo de Promipyme, que es su cartera de créditos, esto nos permite llegar a más personas, a más microempresarios, a más emprendedores. Sin embargo, si no cuidamos los números, si no cuidamos con celo el patrimonio del Estado, Claro. entonces menos personas tienen Aún acceso. beneficiando Entonces, a gente pobre, oiga, a profesor, microempresarios. Pero esa función social la cumplimos así, porque un bien que por su naturaleza estaba operando como un bien exclusivo y excluyente por la escasez de capital frente a las necesidades Claro. infinitas, lo estamos custodiando y lo estamos saneando para que pueda llegar a una mayor cantidad de personas. Y además el tema social es la bancarización. El- Es decir, ok, la la inclusión financiera. La inclusión Claro. financiera. La puerta de entrada al sector financiero de un microempresario, un emprendedor, es Promipyme. Y ahí todo el mundo sabe, y quiero usar una frase para el bronce, que me dijo una vez mi abuelo, quien no debe no es confiable. El que no debe no es confiable. Claro, porque todos nosotros tenemos créditos que pagamos todos los meses. Claro. Y el que tiene, por ejemplo, su score crediticio, de alguna manera es como la cédula de identidad frente al sector financiero. Y esa inclusión financiera es el primer paso para la formalización futura. Entonces, cuando tú te visibilizas, y lo vemos con nuestros clientes, desde que toman un crédito o reenganchan, comienzan a recibir llamadas de otras instituciones financieras porque ya están, ya están en el sistema, radar, claro. ya están en el sistema. Entonces, eso es uno de los elementos fundamentales, la inclusión financiera del papel social de Promipyme. Pero hay un elemento para mí importante. Vi que la vicepresidenta de la República te tiró un piropo en un evento. Inmerecido. No, inmerecido, no, porque la vicepresidenta no va a decir nada que no venga casi de boca del presidente. Sí. El Estado, el gobierno, te está apoyando en toda su magnitud. Claro que sí, desde el primer día. Y además, voy a rescatar lo de la honorable señora vicepresidenta de la República. Ella es una inspiradora de la microempresaria y las emprendedoras. Además, nuestra cartera de crédito, un 61%, son mujeres. Entonces, aquí lo que hicimos fue ponerle rostro a la política pública. Una persona, una mujer, como la honorable señora vicepresidenta de la República, que viene del sector privado, de una actividad privada, que llega y se convierte en una joya de la política, un descubrimiento. hecho por el presidente de la República, tiene un doble compromiso, no solo como vicepresidenta, como mujer, sino también como empresaria, para contar su historia a muchas emprendedoras y microempresarias que estaban con nosotros en ese evento espectacular de Promipyme, de mujeres excepcionales que vimos allí. Y yo agradezco doblemente eso, porque el microcrédito tiene rostro de mujer en República Dominicana, el esfuerzo, el emprendimiento, además de que son mejores pagadoras. Tú puedes, mujer. Tú puedes, mujer, tenemos un programa, porque las mujeres son gimnastas financieras. Vienen con un sistema operativo instalado que son capaces de diferenciar los recursos que van al hogar de los recursos que van al negocio. El financiamiento verde, ¿ustedes lo están contemplando? ¿Hay algún capítulo, algún programa, sobre todo por la lucha que existe sobre el cambio climático, el calentamiento global, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué hay de eso? Mira, Franklin, nosotros tenemos incluso un acuerdo firmado con el Fideicomiso para la Gestión Integral de residuos de los residuos sólidos. Pero además, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, estamos trabajando para tener acceso a fondos verdes. Este acceso a fondos verdes presupone que nosotros trabajemos con empresas que se dedican a sanear el medio ambiente y de alguna manera... O por lo menos a no destruirlo. O por lo Claro, menos a no porque destruirlo. es más importante que no lo destruya por ejemplo, que sanearlo. Y en nuestras políticas también se refleja la modificación en este sentido, ¿no? Del cumplimiento de los temas verdes que están consignados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí. Incluso cuando nosotros llegamos, habían vetos
a prestarle a fumigadoras de manera discriminatoria, sin evaluar los componentes, bien, de estas micro y pequeñas empresas. Entonces ya nosotros vemos los componentes, si son eco-friendly y todo ese tipo de cosas, para no discriminar. O si hay una regulación que lo prohíbe, porque eso lo maneja el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Finalmente, ustedes hablan, y lo leí en los medios de comunicación. PYME ganó un premio el mes verde, pasado. Sí, por apoyo a la economía verde. A la economía claro, verde. O empresas verdes. Sí, empresas verdes, correcto. Estamos comenzando a financiar a personas que trabajan en todo el tema de reciclaje. Ok. Y ya tenemos algunas muestras. Ennio, tenemos a un distinguido colaborador Estrella, nuestro, que es un especialista. Estrella, nosotros decimos Ennio el Verde. No, porque él, incansable. Incansable, es muy trabajador. Muchacho. Y está en los proyectos que tiene, por ejemplo, 2 Sostenibles, que promueve de lombricultura, de mejora y manejo de residuos sólidos. Pues ahí está él en todo el territorio nacional y nosotros estamos financiando esas iniciativas. Brevemente, ustedes están hablando de una transformación institucional de Promipyme. Brevemente, ¿hacia dónde conduce esa transformación? Mira, el criterio, yo vengo del mundo de la telecomunicación. Entonces, uno de los elementos esenciales para cambiar una institución de microcrédito a una institución de microfinanza es hacerla intensiva en el uso de la tecnología de la información y la comunicación. Es decir, que a través de sus teléfonos móviles usted tenga la capacidad de comunicarse, de solicitar crédito y de interactuar con Promipyme. Estamos en los 3 ejes nuestros. Uno es comunicación, innovación tecnológica y mejora de la infraestructura, que está muy deteriorada por todo el tema de la pandemia. Así como se deterioró la cartera por la pandemia, también parte de la infraestructura lo hizo. Y estamos trabajando fuertemente en esos 3 ejes que son transversales. Peroso. Yo pienso que, alineado a esa visión, en un banco de desarrollo, que no solamente te financia, sino que te acompaña a hacer productiva tu inversión, a hacer productivas tus iniciativas, tus emprendimientos. Una pregunta al final. Dotado de tecnología en el siglo XXI. Una pregunta final que puede no responderla. ¿Por quién deberían votar los pequeños y medianos empresarios? Por Luis Abinader. Pero además, pero te voy a decir por qué. Y voy a hacer esa relación. Luis Abinader viene de una tradición empresaria y comercial. Luis Abinader se crió detrás de un mostrador. Aprendió a sumar primero que a leer. Y uso eso de manera jocosa, porque una vez en una entrevista la honorable primera dama de la República dijo que ella era una turquita de la Duarte, haciendo referencia a su legado familiar, pero vinculado en el tema del comercio. Y cuando he tenido la oportunidad de compartir con él estas experiencias, si hay alguien que sabe lo que significa el microcrédito para el micro y pequeño empresario y para la mejora del tejido productivo, es Luis Rodolfo Abinader. Sí. No solo el presidente, primero el economista. Señores, muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante para hablar un poco de todo lo que están haciendo en Promipyme. Yo le doy seguimiento permanente a todas las operaciones, el desempeño de Promipyme. Me gusta lo activos que están ustedes. Yo creo en Promipyme. Toda mi vida he creído en Promipyme. Estuve desde su primer día hasta el último día y voy a estar dándoles seguimiento. Y un dato que corrobora lo que acaba de decir Fabricio sobre por quién votar por el presidente Luis Abinader es que cuando nosotros llegamos, la cartera de crédito estaba un poco rezagada, 45.000, 46.000 clientes. A fecha de hoy tenemos 77.045 clientes. Excelente. Estamos subiendo. Por el apoyo que hemos recibido de Palacio, del ministro de Industria y Comercio y, lógicamente, una gestión enfocada en el desarrollo productivo de la nación. Muchísimas gracias, Fabricio. Muchísimas gracias, Peroso. Y a ustedes, gracias por haber estado hoy domingo en Visión Empresarial. Y nos vemos la próxima semana.